La Feria del Libro de Chicago en su edición 2024 presenta Taste de Chicago. La etimología, Juan Corominas, que soy gran fan, nos brinda esa oportunidad, prueba, tentativa o experimentar. ¿Qué es lo que te ofreció el ensayo? Es decir, ¿por qué el ensayo? Bueno, el libro tiene que ver con las operaciones, cirugías, medicamentos, etcétera, a las que me vi sometida a partir de enfermedades cardíacas que terminaron conmigo necesitando usar, estoy hablando tan mal, aparatos de asistencia ventricular y luego un trasplante cardíaco, ¿no? Y bueno, es una experiencia muy intensa, como probablemente imaginarán, y entonces desde el principio del diagnóstico y de aprenderme el vocabulario médico y todo lo demás era tratar de procesar estas cosas desde el lenguaje, ¿no? Y inicialmente lo que salieron fueron poemas, que para mí es una forma también de la experiencia estética, ¿no? De a partir de la alineación que puede constituir la enfermedad, simplemente como procesar otras cosas, ¿no? Pero después de un año o dos sentía que todavía había cosas que quería entender y explorar más a fondo. Entonces empecé a leer muchísimo, tanto de poesía escrita a partir de procesos de enfermedad, como acerca de la historia de los trasplantes orgánicos, acerca de cómo la literatura había tratado a los orgánicos, y de alguna manera me di la libertad de simplemente escribir un poco las preguntas y lo que saliera sin, digamos, el formato al que recurro cuando hago investigación, que es el trabajo académico, ¿no? Y permitir un poco que se mezcle el poético, que entren preguntas, hacer referencia a libros de historia, a libros de literatura, películas, de cine, y simplemente no, entonces ensayar formas de preguntar que no siempre dan una respuesta satisfactoria. Gracias. Termina. Empiezas con Redención. Justo viniendo acá estaba escuchando a Bob Marley. No puedo escuchar Redención y no pensar en Bob Marley. Empiezas, se llamará Piedra de esta forma, con la cita de Borges. He aquí también mi redención. ¿Es algo que añadiste después o ya lo sabías desde un principio? ¿Hay redención y si la hay, cómo la ves expresada? Bueno, antes de responder, muchísimas gracias a el Weizmann y a la University of Chicago y a todas las personas que han puesto tanto empeño en organizar este evento tan maravilloso. Mil gracias por la invitación. La redención. Vengo de un poemario, antes de llegar a Se llamará Piedra, vengo de un poemario sin nombre, en el cual la búsqueda de mi identidad como una persona con una dolencia fue bastante fuerte. Entonces, cuando empecé a trabajar este poemario, dije, tengo que redimir el nombre, tengo que redimirme dentro del proceso creativo, tengo que redimir el lenguaje a un punto en el que expresarme sea algo que me llene y que me nombre y que vaya de la mano con la impresión
¿verdad?, de querer ser. Siempre me ha obsesionado el tema del nombre, porque, bueno, tengo dos, tengo varios, y eso siempre se ha unado a mi propia condición de salud. Entonces, fue algo que no planeé, fue algo que surgió, fue algo que salió y terminó siendo. Jorge Luis, Matanzas y Chicago, Cuba y Estados Unidos, Cuba y Chicago, el río San Manuel, nos acompañan en este viaje. Ya que este panel se llama Taste of Chicago, a ver si nos conversas un poco sobre este protagonismo en tus poemas, sobre todo Así pasan los días, Chicago tú nunca serás. Luego tenemos el poema Chicago es mi batey. Háblanos un poco de esto. Muchas gracias a todas las instituciones y personas que nos invitaron a este encuentro de hoy tan importante para mí. Quiero hablar un poco del poemario a raíz de tu pregunta. Primero, yo viví en Cuba hasta que tuve como 53 años, que vine por reclamación familiar de mi hijo, aunque desde que yo era un niño de 4 o 5 años, mis padres me querían traer para acá, nunca pudo ser. Hasta por España iba a venir a Estados Unidos. Bueno, una vez que llego por reclamación de mi hijo, vengo a vivir para Chicago, pero era el lugar más favorable, aunque yo tengo muchos familiares en Miami. Una vez que estoy en Chicago, comienzo a trabajar en un lugar muy humilde que se llama Centro Romero, donde conocí la revista Contratiempo. Y enseguida me conecté con Gerardo Cárdenas, que acá está, y con el taller literario de Contratiempo que dirigía Febronio. Aquí hay otras personas que son testigos, como Miguel Marzana. Entonces, en realidad, aunque en Cuba yo fui profesor universitario por 25 años en el Pedagógico y en la Universidad de Matanzas, y aquí, por supuesto, hice un máster en literatura latinoamericana en Northeastern y seguí trabajando en City College, pero yo me tomé en serio, aunque escribía ya desde Cuba y todavía tengo poemitas en papeles amarillos, me tomé en serio lo de escribir, lo de convertirme en escritor, en poeta, acá en Chicago, bajo el auspicio del proyecto Contratiempo, de la revista y del taller de Contratiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con respecto a este libro que es el primero que publico y que recoge mi obra, porque casi toda mi obra anterior, toda es publicada, es en rimas, décimas inquietudes, aunque la nieve caiga de repente, que son sonetos, el cuerpo que se deja ir, que son 2 libros de sonetos, y este es el primer libro que recoge mi poesía en versos libres, algunos de largo aliento, otros un poco más breves, sobre mis experiencias en Cuba y en Chicago. Y en este caso, el libro se llama A Contrapelo de Silencio porque no es silencio, sino silencio, porque ustedes saben que la música y la escritura y todo, y hasta la conversación necesita silencio entre los sonidos y las emisiones. Por eso se llama A Contrapelo de Silencio. Lo concebí así. Entonces mi editora, que radica en Miami, que se llama María Eugenia Caseiro, que fue quien me editó este libro, que se fascinó con muchos de los poemas. Primero yo lo concebí como que con un parteaguas, inclusive hay un poema que se llama Parteaguas, que iba a recoger la primera parte, la primera mitad, poemas que son referencias a vivencias cubanas, y la segunda parte, poemas que son referencias a vivencias ya en la ciudad de Chicago. Pero la cosa no fluyó al final así,
y ella vio que el poemario debía, aunque se siga llamando así, y está dividido en dos partes, tanto en la primera como en la segunda parte, hay poemas cuyo punto de referencia es Cuba y otros cuyo punto de referencia es Chicago, y se van alternando porque ella prefirió que crearan una narrativa con el poema. Y eso tenemos tiempo para unas preguntas más. Quisiera también que lean de sus obras, pero volviendo a Silvia, en algunos poemas, perdón, no ese, el Martín Pescador se convierte en un motif, me parece. El ice vocal o pájaro hielo. ¿Qué símbolo hay detrás de él, sobre todo en el poema epónimo? ¿Nos puedes hablar un poco más sobre la huella que les ha dejado la poesía de Silvia? Bueno, para hablar sobre lo que me preguntás, creo que tengo que traer la esperanza y lamento que no esté ella, porque ella en ese momento creo que para mí se convirtió como en la portavocera o portavoz de Celan, y me explicaba cómo aparecía también en su poética, ¿no? Y entonces por eso aparece en alemán y luego en valenciano. Y recuerdo que en un momento me comentó algo del Martín, quedó como un motivo porque ella hablaba del momento antes, cuando uno ve al Martín Pescador, antes de caerse, antes de sumergirse o hundirse en el agua, y después, y que el poema un poquito trataba de ese momento, de capturar ese presente único, ¿no? Como eso que decía Borges, de lo estético como una inminencia, ¿no? Y bueno, como que creo que es una pregunta interesante, porque supongo que hay como varias capas de sentido, ¿no? Sobre qué significaba el Martín Pescador. Creo que también el hecho de que sea una palabra compuesta también nos invitó, ¿verdad? Y también el juego infantil. Bueno, no sé, por lo menos en Uruguay estaba todo ese juego del Martín Pescador, pasará, pero no sé si solo en Uruguay. Pero creo que nos retornaba no solo a una lengua y a un poeta que nos gustaba a las dos, sino al territorio de la infancia y al juego, ¿no? Porque estábamos, en esos momentos hablábamos también de la poesía como juego o como una suerte de arenero del lenguaje, y me parece que justo esa palabra y la dimensión que traía nos atraía por esas razones, y también por lo que tiene que ver con algo que nos unió, que es la forma de concebir la poesía en relación a las palabras como pequeños artefactos, ¿no? Que uno puede armar, desarmar, articular y jugar con ellas. Creo que como que había muchas sombras concéntricas alrededor de lo que significaba. Gracias. Margarita, una pregunta que te haces en el ensayo es ¿cómo puedo separar mi conciencia de los órganos que me constituyen? Planteas varias de estas preguntas sin respuestas, sino más indagaciones. Hashtag Life is a Cyborg, por ejemplo. ¿Nos puedes hablar un poco sobre esto? Y la pregunta que te haces, por ejemplo, en la página 36, ¿soy capaz de desprenderme del yo? Sí, bueno, una de las cosas que cuento en el ensayo, que también tiene aspectos narrativos, es que después de varios eventos, cuando pensaba que estaba en vías de recuperación, me dio un patatús, perdí la conciencia varios días
hicieron varias operaciones de las que yo no tenía idea, me pusieron en varios aparatos y finalmente cuando desperté me enteré de que, bueno, estaba conectada a un aparato que hace una circulación extracorpórea de la sangre, ¿no? O sea, el corazón no me funcionaba, sino era la máquina la que estaba creando esta oxigenación en la sangre y estaba en un respirador, los riñones también estaban mal, el hígado estaba mal, todo estaba mal, ¿no? Y lo que yo agradecía era sentir que todavía podía pensar, ¿no? A pesar de que nada más funcionase, ¿no? Que podía pensar y podía utilizar el lenguaje. Y esto me llevó a la idea de que normalmente, bueno, si una persona es religiosa, no cree en el alma, y entonces le atribuye al alma la subjetividad del ser, ¿no? Y el cuerpo es una materialidad aparte, pero yo no soy una persona religiosa. Entonces, dentro de mis creencias, ¿no? Tal vez esa subjetividad estaba en el cerebro, pero ¿cómo sabemos esto, ¿no? ¿Qué realmente nos dice que es allí donde nos definimos, ¿no? Y tal vez esta es una pregunta que podemos formular con respecto a las personas que sufren de demencia o de Alzheimer, ¿no? Y cuando la gente te dice, bueno, mi padre ya no es mi padre, ¿no? Es otra persona. ¿Qué quiere decir eso realmente, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando el mismo cuerpo, son las mismas manos, los mismos ojos, pero tal vez no un riñón o corazón o parte del hígado, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que empezaron como a ebullir en mi mente de eso. Fermina, hay un vaivén en el principio, lo que marca la clepsidra seguida por todo ese ruido, días que no acaban. Lo vemos dentro de algunos poemas y también entre un poema y otro, susurro y incitación al silencio, por ejemplo. Yo diría que marca un ritmo o la falta de un ritmo, dueto disonante, no sé. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre esto, es decir, este vaivén? Bueno, yo diría que en mi poesía hay bastante disonancia, hay ires y venires y lo pueden ver, o sea, si pudiera hacer una recolección de toda mi obra, es algo, una constante. Quizás la influencia que tiene para mí la naturaleza y la música pueden marcar una razón de ser. El agua, por ejemplo, es algo que para mí es soothing, me relaja, me hace ser, me siento viva cuando estoy en contacto con el agua. Y de la misma manera, cuando estoy escribiendo, siento esa necesidad de tener una musicalidad o de tener un ritmo, aunque sea disonante. Yo sé que es como una paradoja, como algo contradictorio, pero funciona muy bien en la palabra y en lo que trato de transmitir a través del lenguaje. Cuando mencionabas, por ejemplo, todo el ruido, déjame ir a la página 21, que lo tienes más fresco tú que yo. Hablo del caos también que produce el agua, que tiene la naturaleza en sí misma, que tiene el lenguaje, que tiene la palabra, que tiene la poesía. Entonces, creo que para redondearte la idea, la influencia de
esos elementos que tengo dentro de mi obra hace que haya un vaivén natural dentro del poemario. Gracias. Jorge Luis. Me parece que María Eugenia Caseiro acierta, por supuesto, cuando describe tu poemario como su ya profuso creacionismo, capacidad de someter lo etimológico, lo lingüístico, en un caudal de existencialismo postmoderno. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esto? Bueno, antes de hablar sobre eso, de pronto reparo que estoy aquí yo de florón, de floripondio, entre estos encantos de mujeres, entre estas mujeres talentosas. Inclusive acá Silvia fue la que me hizo la presentación del libro A Contrapelo de Silencio. Yo creo que sí es que ella, más que yo, porque hay veces que uno no se quiere definir, define muy bien que en mi poemario hay un existencialismo postmoderno. En primer lugar, porque en él estoy presente yo, cómo me muevo yo en el tiempo, cómo me muevo yo en el espacio. Yo me quedé prendado del existencialismo desde que estaba en la Universidad de La Habana. Inclusive hice una tesis sobre el existencialismo en la novela Nada de Carmen Laforet, que fue la tesis con la que yo me gradué. Y entonces yo creo que definitivamente en toda mi poesía, tanto en prosa como en verso, está presente ese tono, ese aliento existencialista. Gracias. Tenemos unos minutos todavía y después podemos abrir un poco para que ustedes también hagan preguntas. Si pueden tomar unos 3 o 4 minutos cada persona y pueden leernos, escoger un poema en el caso de ustedes tres, unas páginas del ensayo en el caso de Margarita, y podemos, si quieren, empezar con Silvia y tomamos unos 3 o 4 minutos por persona. Podemos escuchar, por favor. Bueno, gracias. Yo quisiera leer por lo menos 2 para establecer el diálogo. Empezar con uno de Esperanza Vives, que está escrito en Valencia, miércoles 3 de febrero, 1:51 p.m., porque nos mandábamos correspondencia. Dice así. 1. No. Caminamos por las gotas de rocío que no solo una, sí, no, sí, Sifo no era soltero, no solo o es un círculo, la última gota de lágrimas, no hace ver que no, tener el don de la doble visión en el pozo de las tacitas de té y leer letras extrañas que embrujan, pero que no explicas a mucha gente. No son piedras, son cuerpos que se derraman lentamente cuesta arriba por una pradera y vuelven a rodar lentamente una y otra vez sin piel, sin verdugo, en torno a los colores de los árboles, pero no lloran, caminan hacia los pájaros. ¿Se puede distinguir entre gozar y llorar? Mira qué vacíos están tus ojos. ¿Quieres que te traiga un espejo para mirarte? Me gusta la manera que tienes de arquear tus rizos cuando lees. Las gotas de rocío son las lágrimas de los árboles, la pequeña y lenta ternura de las tacitas mientras amamos. Por ejemplo, Sísifo sostiene los billetes con las manos en una esquina. Y la respuesta, Chicago, 10 de febrero, 16:24. Procedimientos.
Un procedimiento une lo que ha sido separado. Ser propicio es la mitad de su camino. El resto del camino son árboles. Sísifo aprende que la separación es el movimiento de lo verde. Sísifo se acumula a sí mismo. Dos mujeres caminan y no ven la muerte que sí ve Sísifo. Tampoco ven lo verde, sí ven la separación que no ve Sísifo. Un cojín es para la mano un procedimiento. Una mano ata un cojín a una silla. Esa atadura es propicia para la aparición de otra mujer que procede a ocupar otra silla. No se conocen del todo estas mujeres, pero ya han caminado tomadas del brazo. Hubo viento, lo que fue frío alrededor se puso atrás. En este verso, el viento es el grillete y la esquina son las mujeres. ¿Se mueven más las mujeres que el viento? Acá se habla un lenguaje que aprende a decir no. Ya que mencionaste Clepsidra, voy a empezar con ese poema. Llueve, como si mi voz cuando se levanta y no puede ser ruido. Llueve en cada gota que penetra el silencio de la casa. Florecen como mis ojos en la madrugada de primavera. También mueren los capullos. Las cigarras tal vez viajen hacia el abismo todos los años, todos los tiempos en el alma, y canten con la música del trueno por la tarde, como cuando mi cuerpo parió 2 hijos. Llora el alma verde, atrapada en un plástico de mar recóndito, donde las entrañas son despojos de lo que fue belleza. Descansa. Sin poema. No encuentro ese poema. Lo busqué a la entrada del circo, en la contemplación de las figuras humanas, los rostros sin su mundo mágico. El caballo del ajedrez de Alicia no lo guarda en sus maravillas. Las 1001 noches no me fueron suficientes. Necesito a mi Dios más grande que todo. No quiero convertirme en estatua de sal todas las mañanas al mirarme la espalda. No encuentro ese poema. Lo sentí regresar a la infancia de Borges, sin su alma presa, tan cóncava. No lo han visto en el eclipse rosa, tampoco en el cristal que guarda mi pasado, ni en el jardín que se llenó de maleza. Respiro. Mi alma se vuelve cuando llegas. El brillo de tus dedos cuenta los destellos de mi voz. Respiro. El ocaso maduro canta con el fin del día. Un enunciado parece parábola, insoslayable. Se adentra al rincón de mi costilla y me hinco sin defensa cuando te amo. Ser de mi cuna ensimismada. Respiro. La divinidad de la noche en medio de un rosario de besos, en la omnipresencia de tus palabras sin conjugar, balbuceándome la mirada, en tu ángel dormido sobre mi regazo, en cada mezcla de aire, respiro. Ok, perfecto. Bueno, voy a leer 2 poemas, ya que ella habló inicialmente de los motivos cubanos y de los motivos estadounidenses y chicagenses, ¿no? Entonces voy a leer el primer poema, que es de motivos cubanos. Tiene el título homónimo de un poema de un poeta cubano, matancero, del siglo XIX, José Jacinto Milanés, y se llama De codos en el puente.
Manrique no conoció a Milanés. Milanés sí leyó a Manrique. Ellos no me divisaron en el horizonte, pero yo, que también fui incubado en el vientre de la eternidad, que cada día rebaso milagrosamente a mis difuntos, que ya casi mañana seré sombra de mi sombra, he intimado con Manrique y Milanés, de codos en el puente, contemplando cómo gime la vida, cómo fluyen peces de tristeza por las aguas del Duero y el San Juan. El tiempo es un río que imaginó Heráclito para que los crustáceos de nuestros apegos se dejen arrastrar sin remordimientos hasta la desembocadura de la pileta de Dios. Buen ejercicio zen ese de verme de codos en el puente junto a Manrique y Milanés como tres hologramas meditantes en espera de un aura de frescor que ilumine nuestras sienes de anhelar tanta cosa ida irremediablemente. Ok, entonces el segundo poema, que ya entonces tiene que ver con Chicago, pero está en general con mi vida, pero este es más, tiene que ver con Chicago y también con cosas que dejé en Cuba, ¿no? Y también es un poema hecho muy poco tiempo después de haber llegado acá. Y estuvo en el taller literario de Contratiempo, ¿no? Se llama Chicago es mi batey. Para los que son cubanos saben qué cosa es un batey, pero para los que no, es un caserío que puede ser de 30, 40, 50 casas en medio del campo en Cuba, y había muchos de esos cerca de los centrales azucareros. De hecho, mis padres eran de un batey que se llamaba Contreras, cerca de la ciudad de Carmen. Entonces, Chicago es mi batey. Se me enredan Matanzas y Chicago en un amasijo de ríos, puentes y farolas. Voy caminando hacia ese ámbito en que el tiempo se unifica en un continuo. Desvarío las brújulas. Ya no sé si latitud es legitud, si longitud es cerquitud. En la noche todos los bultos son pardos. Dos ciudades se intersectan en mis pupilas como una alucinación. Entonces empiezo a dejar pedazos queridos por todas partes. El dedo, la garganta, lo que estaba pensando, la oreja, la voluntad, las apetencias sexuales y hasta aquel poema que te escribí en diciembre. ¿A qué he venido a esta ciudad de la que nunca me fui? Si cada esquina es una anécdota de mi esqueleto y cuando expire ya me habré donado con todas mis concomitancias. ¿Qué día seguirá a este hoy me desconozco? ¿Qué semana, qué minuto vendrá a devolverme el gozo de gemir como palabra poseída de silencio? Ayer te vi tras el espejo de aquella vidriera, te han salido alas, pareces un bello animal ingrávido. Yo, en cambio, me siento tan denso que evito pesarme en las básculas de los consultorios. Mañana saldré a buscarte de nuevo, casi inadvertido, casi esperanzado. No quiero que esta ciudad, a pesar de sus ríos,
puentes y farolas, se dé cuenta de que me es demasiado parecida a Matanzas. Podría justamente acusarme de ingrato. Ella no sabe que empiezo a gustar de su fantasmal neblina. No sospecha que te traje involuntariamente como un doloroso olvido para que te me aparezcas por ahí en cada rostro, en cada gesto familiar, y yo calle y otorgue y sonría pensando cómo diablos pudieran entender otro que Chicago es mi patria. Voy a leerles unos fragmentos iniciales de Monstruos Asesinos. Hace ya un tiempo que soy un monstruo, condición a la que accedí voluntariamente. Bueno, voluntariamente es un decir, ya que la alternativa era dejarme morir. Christian Barnard, que llegó al estrellato con el primer trasplante de corazón en 1978, escribió en su biografía que la gente decía que Luis Bachansky, el paciente de aquella operación, fue muy valiente, pero que eso no era en realidad una decisión muy difícil para un moribundo. Para el doctor Barnard, si un león te está persiguiendo hasta la orilla de un río repleto de cocodrilos, saltarás aferrada a la esperanza de cruzar hasta la otra orilla. Aunque claro, no lo harías si no hubiera un león. A mí me perseguían los leones. Mi corazón, literalmente roto, con una fuga en la válvula mitral, requería una de repuesto. Las opciones eran una válvula mecánica o porcina. Sí, porcina. Del corazón de un puerquito. La válvula mecánica hubiera requerido tomar anticoagulantes de por vida, tener que medir la coagulación de la sangre constantemente y correr el riesgo de sufrir hemorragias. La válvula porcina, en cambio, solo requería que me arriesgara a ser, en parte, chanchito. Acepté, aunque no sin antes plantearme preguntas surgidas del horror y la maravilla, precisamente como las que inspiraban los monstruos de antaño. Joan Corominas recuerda que la palabra monstruo deriva del latín monstrum, que significa prodigio, suceso extraño, que excede los límites regulares de la naturaleza, cosa especial, rara en su línea, que a su vez proviene de monere, avisar o amonestar. Los monstruos eran aberraciones de la naturaleza que portaban advertencias de la divinidad, mostraban algo que de otra manera no se hubiera percibido. ¿Qué significaba ser humana con una parte no humana, ya sea mecánica, ya sea robada de otro animal? O portento, ¿cómo habría hecho la medicina para llegar a este punto en que limpiamente podrían insertarme un pedazo de cerdo y así reparar mi corazón? ¿Cuántos cerdos, cuántos otros seres habrían sido sacrificados para que esta válvula ajena pudiera animar mi corazón? ¿Cuántos chanchitos? ¿Cuántas personas se habrían ofrecido a ser parte de tratamientos experimentales para esta tecnología que ahora era capaz de salvarme? También, cómo no, pensé en la isla del Dr. Moreau, en H.G. Wells y en esos desdichados seres hechos de pedazos de otro. Empezó de esta manera este tránsito vital en que prosigo, del Moreau inicial a mi destino de criatura de Frankenstein. Lo dejo ahí. Tenemos unos 3 minutos, preguntas. Sí, voy a preguntar, Juan, ¿cómo sienten que su poética ha cambiado en el momento en que llegan a Chicago? ¿Cómo han Chicago enfrentado ese proceso de
Bueno, gracias Gerardo por la pregunta. Yo creo que vivir en Chicago no solo influyó mi poética en el sentido de préstamos lingüísticos que vienen de otro idioma o de mis propias lecturas, sino también que me habilitó una distancia con Uruguay que me fue determinante para poder decir cosas que no me hubiera permitido decir en Uruguay por la cercanía afectiva o por la autocensura quizás, ¿no? Que tiene que ver con la inmediatez. Lo que quiero decir que, bueno, por un lado hay una respuesta obvia que tiene que ver con el haber conocido gente que me derivó a otras lecturas, incluso otras hablas, porque en español hay muchas hablas, pero también creo que la lejanía con mi lugar de origen fue como un permiso poético para mí, un permiso, una forma de liberarme de ciertas autocensuras, y creo que eso es lo que más agradezco, y también la comunidad, en ese sentido agradecer a Contratiempo, entre quienes tú te encontrabas en ese momento, por la posibilidad de pertenecer a una comunidad que dio acogida y que alimentó afectivamente, ¿no? la escritura. Bueno, en mi caso fue aquí en el área de Chicago. Yo vivo en Aurora, más o menos 50 minutos al oeste de Chicago. Fue aquí en esta área donde decidí que quería escribir oficialmente escribir de una manera más rigurosa. Como dice Silvia, poner una distancia entre Colombia y yo misma hizo posible que pudiera abordar temas que de otra manera no hubiera sido capaz. Por ejemplo, la salud mental. Yo tengo una condición bipolar y hoy lo digo abiertamente. Creo que nunca me hubiera atrevido a decirlo en Colombia, porque existe tanto tabú y tanto estigma alrededor de los temas mentales que hubiera sido una crítica absoluta. Me hubieran dicho: ¿cómo se te ocurre, Fermina, estar hablando de estas cosas? La ropa sucia se lava en casa, de esto no deberías estar poniéndolo al escrutinio del público. Aquí me siento como si tuviera una bandera o una razón una razón de ser, un propósito, y eso se ve en mi obra literaria. El tema de la salud mental es un tema recurrente en mi poética, y bueno, gracias a esa distancia y a esa influencia también de la libertad de poder hablar y de poder escribir, pues surge el trabajo de Fermina Ponce. Bueno, pues yo pudiera decir respecto a la pregunta de Gerardo que en realidad, aunque yo vine para Estados Unidos ya con 53 años, yo pudiera decir que todo lo anterior en mi proceso de creación poética en Cuba fue una búsqueda. En realidad acá fue que yo he encontrado mi voz como poeta. Y de todas maneras, una vez que llegué acá, he estado escribiendo desde que llegué prácticamente, y yo percibo que hay un proceso de cultura y continuidad a lo largo de toda mi obra, con los diferentes temas y motivos que he cultivado, y también que creo que ha habido mayor introspección y profundidad en mi evolución como poeta. Por primera vez, pues,
ya acá en Estados Unidos no me avergoncé para nada de algo de lo que me autocensuraba en Cuba, que es de mi homosexualidad. Yo estuve casado 13 años, tengo 2 hijos adultos, actualmente toda mi familia conoce todo de mi vida. Y yo presenté un poemario que se llama Camino de Imposesión, que fue editado por La Mirada y por el Basement, donde todos son sonetos que se pueden ver como sonetos eróticos, homoeróticos o en general eróticos. Y ese tema pues ya yo lo he tratado de manera desenfadada a lo largo de todos estos años acá, y entonces hasta que llegué a un punto en que yo me dije, no, lo más importante no es mi preferencia, inclinación sexual, como le digamos. Lo más importante es yo, mi persona, como creador, como poeta. Lo más importante en mí es ser poeta, independientemente del tema o del asunto que trate, que siempre he tratado también todos los temas de la vida cotidiana, la familia, muchísimos otros temas. Y para terminar, te confieso, Gerardo, que hace como 3 meses que no he escrito, porque por mucho tiempo casi que me obligaba a escribir. Y me dije, no voy a escribir. Llevo como 3 meses que no he escrito ni un poema, porque yo quiero ver cómo me siento porque sé que no va a ser igual. Y entonces estoy haciendo el experimento de detenerme. Y no sé si dentro de un mes o 3 meses me jubilo el día 1 de julio. ¿Ok? Pero tenemos como un sí, minuto ya, más. era eso. Bueno, creo que repito un poco lo que han dicho aquí las 3 poetas, que estar fuera del propio país da ciertas libertades. En mi caso, la realidad social peruana era muy dura y escribir de temas privados se sentía mal, ¿no? Y tampoco sentía que yo conocía tan íntimamente esa realidad social como para escribir sobre eso. Entonces, hay un término que me gusta que robé de alguna profesora, que se llama xenotropismo. Y creo que habernos ido de nuestros lugares de origen, por lo que sea, y habernos quedado en nuestros lugares, sí puede haber sido por necesidad política, económica o lo que sea, pero de alguna manera también es algo que llevábamos dentro, ¿no? Eso por un lado, así que eso me ha dado una libertad, ¿no?, de escribir sobre cualquier cosa. Y lo otro, también lo que ya han dicho, Contratiempo, el Basement, la comunidad de escritores, escritoras hispanoparlantes de Chicago nos ha dado también escritores importantes. Muchas gracias a todos por ello. Muchas gracias. No te voy a decir que voy a leerlo. Lo voy a guardar. lamentablemente utilizamos traducciones de una especie de pequeño programa que yo preparé para la visita de
Y entonces ustedes tradujeron algunos más y los agregué. Así que me gustaría también que miraran un poquito